Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga a todos en este día. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a tocar un tema el día de hoy, un tema que Dios nos ha dado en este día. Es un tema para reflexionar. El tema de este día es: Dios no es una opción, es nuestra vida. Hermanos, es triste hoy porque hay muchos cristianos que solo ven a Dios como una opción. Piensan que solo lo pueden buscar cuando tengan un problema. Y sí, oran y ruegan porque Dios los ayude. Y Dios en su misericordia los ayuda. Pero cuando están en su confort, que piensan que nada les hace falta, se olvidan de Dios. Esto se ve que no es Dios su vida para ellos, sino que es solamente una opción. Y esto se ve cuando a veces se congregan. Cuando no tienen nada más importante que hacer, pues vienen a la congregación, ¿verdad? Y sin importar, le faltan al respeto a Dios, no dándole la importancia que tiene el adorarle, el alabar su nombre. Se les hace tediosa la alabanza, piensan que la alabanza no es importante, que lo importante es la palabra, pero están equivocados, porque la alabanza es igual de importante que recibir la palabra, porque la alabanza también es palabra de Dios. Alabar a Dios es reconocer sus virtudes, es reconocer lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo no hemos de alabarle si nos dio a su único Hijo para nuestra salvación? La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Todos lo sabemos, todos sabemos esa palabra que nos dice la Biblia. Entonces, ¿cómo no le vamos a alabar por este amor tan grande que nos ha tenido, que nos dio a su Hijo para nuestra salvación? Y llegan tarde, a mitad de la predicación, no valoran lo que Dios les ha dado y les sigue dando cada día. Solo ven a Dios como una opción. Cuando tengan un problema, pues lo buscan, ¿verdad? Cuando tengan una necesidad, bueno, pues ahí está Dios que nos ayude. Se olvidan que ya nos dio lo mejor y lo más valioso, que es la salvación. Bueno, pues vamos a comenzar con este estudio. Vamos a orar antes de empezar a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias te doy, mi Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de todos los que hoy van a escuchar esta palabra, Señor. Que esta palabra llegue a sus corazones, Padre, que reflexionen, Señor, que muestren ellos que eres tú en sus vidas, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, nuestra vida cristiana la podemos comparar con yendo manejando en una carretera, ¿verdad? Y de repente vamos en esa carretera y vemos un anuncio que dice: precaución, camino sinuoso, o sea, un camino lleno de curvas, algunas normales, otras peligrosas, ¿verdad? Las curvas las podemos comparar con la prueba. Dios muchas veces, yendo en nuestro caminar cristiano, nos va a llevar a ese camino, ¿verdad? Donde va a haber algo de curvas. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos más atención. Pues son las pruebas que el Señor nos pone. El Señor siempre nos va a poner pruebas para que nosotros crezcamos, siempre con el propósito de que nosotros nos consagremos más a Él. Pero muchas veces en ese camino, pues vamos nosotros, ¿verdad? Y nos distraemos y no vemos otro anuncio que dice: advertencia, camino peligroso y en reparación. Y por la distracción nos encontramos con ese camino de repente peligroso, y bueno, pues nos encontramos con que el camino está cerrado y algunos alcanzan a frenar, ¿verdad? Y se salvan de caer a esa barranca, a ese abismo, pero algunos no alcanzan a frenar y caen en ese abismo y mueren. Así es nuestra vida cristiana, hermanos. Por eso siempre debemos de estar atentos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos siempre de buscar que esas enseñanzas que Él tiene para nosotros, pues bueno, comparado con Israel, ¿verdad? Israel también vivía una situación semejante a esta. Dios les había hecho muchas advertencias, pero las habían ignorado. Cuando escucharon la última, en vez de frenar, metieron a fondo el acelerador, ¿verdad? Y a toda velocidad, y se precipitaron al abismo. No quisieron admitir ni abandonar su pecado. Y el Señor los castigó. Hermanos, yo sé que a nadie le gusta ser disciplinado. Cuando andamos mal y alguien nos llama la atención,
nos defendemos, nos enojamos, ponemos pretextos, ¿verdad? Buscamos siempre echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Como Adán y Eva, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sin embargo, si sabemos que la persona que nos corrige, lo hace por amor, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de recibir la amonestación con gratitud, porque sabemos que el hermano que nos corrige, pues lo está haciendo con ese amor que Dios le ha dado. Entonces nosotros debemos de recibir esa amonestación con gratitud. Muchas veces, como Israel había desobedecido y practicaba la idolatría, Dios envió sus profetas con el fin de advertirles que dejaran esas costumbres. Pero ellos no hicieron caso, al contrario, reaccionaron con enojo y continuaron por su camino. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, ¿qué hicieron? Pues dijeron, Dios ya nos sacó de Egipto, ya estamos en la tierra prometida. Pues bueno, estaban en esa zona de confort, ¿verdad? Y se olvidaron y se empezaron a entrar en la idolatría, a adorar a los dioses que adoraban en esa tierra. Y bueno, se desviaron. Y el Señor envió a muchos profetas a advertirles que abandonaran ese mal camino que ellos ahora habían tomado. Uno de esos voceros fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue enviado para ofrecerles otra oportunidad. Los capítulos 2 al 19 de su libro profético contienen 8 mensajes de admonición para el pueblo. Cada uno señala la gravedad de la situación en que se encontraban, describen detalladamente su pecado y predicen el juicio venidero. Por medio de ellos, el Señor quería llamarlos al arrepentimiento. Así es, hermanos, hoy, si nosotros estamos tomando solo a Dios como una opción, pues hoy Dios nos está llamando a que nos arrepintamos, ¿verdad? Que volvamos al camino, que de verdad veamos a Dios como nuestra vida, como lo que es Él, que reconozcamos lo que Él nos da cada día, porque cada día Él tiene misericordia de nosotros, cada día nos permite ver la luz de un nuevo día, cada mañana sus misericordias siempre son nuevas, ¿verdad? Como dice la palabra. Hoy vamos a ver en este libro de Jeremías la primera admonición, ¿verdad? Que Dios le envía a su pueblo, al pueblo de Israel. Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 2 y versículo 2. Yo les voy a leer en la tradición del lenguaje actual. Jeremías 2, versículo 2, dice así. Dice, Jeremías, ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía, fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Y surge una pregunta, ¿verdad? ¿Lo has olvidado? Aquí vemos también cómo el Señor le dice, le manda decir al pueblo de Israel que Él se acordaba cuando su pueblo le amaba, cuando estaban tan agradecidos que los había sacado de esa tierra de Egipto, que lo amaban con todo su corazón. Cuando el Señor les dio a los israelitas su pacto en el monte Sinaí, Él inició una relación amorosa con ellos, que la comparó con el matrimonio. En Jeremías capítulo 31, versículo 32, Dios dice, yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. En el Antiguo Testamento la idolatría de Israel es comparada al adulterio y hasta la prostitución. ¿Se imaginan qué palabras tan fuertes, hermanos? Voy a preguntar, ¿lo has olvidado? ¿Has olvidado cuando en tus primeros días de que habías aceptado a Cristo, cómo con ese amor decías, yo voy a hacer todo por ti, Señor, tú eres mi Señor en mi vida, yo te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador? Seguimos. Al principio de esta relación de pacto, los judíos eran devotos del Señor y lo amaban, pero una vez que conquistaron la tierra prometida, sus corazones codiciaron a los dioses de las naciones alrededor suyo y cayeron en la idolatría. ¿Se imaginan? A pesar de que Dios los había llevado de forma segura a través del desierto y les había dado una maravillosa herencia en Canaán, ellos lo abandonaron
por dioses hechos por el hombre. Y aquí surge otra pregunta, hermanos. ¿Qué clase de amor leal es este? ¿Qué clase de amor es este cuando Dios nos ha dado todo y nosotros caemos en esa idolatría, verdad? Muchas veces la idolatría no nada más es que adoremos una imagen hecha de yeso o una pintura. Es algo más que todo eso. Dice, Dios les recuerda al revés de Israel, del fervor y la calidez, la pureza de su amor en los primeros días. Ella estaba apasionadamente enamorada de su Dios, y este amor tierno por Él hacía que la vida estuviera llena de cantos y gozo y esperanza, ¿verdad? Ella era pura y limpia y santa. Ninguna deslealtad o pensamiento sucio desfiguraba la belleza de su devoción. Pero ahora Dios por eso les hizo esta amonestación a Israel. Y ahora yo les digo a ustedes, ¿se acuerdan cuando recibieron a Cristo? Era gozo en sus vidas, ¿verdad? Decían que daban todo por Dios, le decían que lo amaban con todo su corazón, y como les dije, pero ahora ¿cómo está tu corazón para con Dios? Ahora, ¿cómo ves a Dios en tu vida? Él comenzó a transformar nuestras vidas, nos bendecía en lo que hacíamos y veíamos la mano de Dios en nuestras vidas. Y digo veíamos porque esta palabra también es para mí, que muchas veces cuando Dios nos manda enseñar una palabra también es para uno mismo. Háganse esta pregunta, ¿de verdad Dios es su vida? ¿O solo es una opción para que les ayude a solucionar sus problemas cuando lo necesiten? Este es un tema para reflexionar, hermanos. No es para hacerlos sentir mal ni para cuestionar su vida que llevan con Dios. Simplemente es una palabra que hoy el Señor les trae para que reflexionemos todos, ¿verdad? Si de verdad Dios es nuestra vida o solo lo vemos como una opción. Dios nos ha dado muchas cosas. Dice Santiago 1:18. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer de nuevo. Él comenzó una regeneración en nuestras vidas cuando nos dio ese nuevo nacimiento. Pero ¿qué hicimos? ¿O qué hemos estado haciendo? ¿De verdad valoramos ese nuevo nacimiento que Él nos dio, esa regeneración que Él ahora está haciendo en nuestras vidas? No olvidemos que Dios nos dio esta salvación tan grande, porque nosotros no tenemos nada bueno, hermanos. Nosotros estábamos destinados al infierno por todo el pecado que hay en nuestra carne. Hoy nos hace esa exhortación al Señor, que no olvidemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Seguimos leyendo. Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 2, versículo 4 al versículo 8. Voy a seguir leyendo en esta versión de traducción al lenguaje actual. Dice así: Escúchenme, israelitas. Yo no traté mal a sus antepasados. Sin embargo, ellos se alejaron de mí, adoraron a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. Jamás preguntaron por mí, a pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto, quien los llevó por el desierto, por un terreno seco y peligroso donde nadie pasa y donde nadie vive. Fui yo quien los trajo a esta buena tierra, donde hay comida en abundancia. Pero llegaron ustedes y todo lo ensuciaron, convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Qué fuertes palabras, ¿verdad, hermanas? Y ahora surge otra pregunta, hermano. ¿Qué ídolo adoras? ¿Qué ídolo adoras? Como te decía, el adorar un ídolo no es solamente adorar una imagen hecha por el hombre o una pintura que conocemos, ¿verdad? No, hermanos. A veces pensamos que adorar un ídolo es solo una imagen hecha por manos humanas. Pero ¿saben qué? Nos hacemos ídolos cuando le damos más importancia a otras cosas que a Dios. ¿Cuándo es cuando le damos otra importancia a otras cosas que a Dios? Cuando idolatramos nuestros pensamientos. Que muchas veces por no estudiar las Escrituras pensamos que tenemos mejores ideas que lo que dice la palabra de Dios. Eso ha pasado, hermanos. ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen, bueno, dicen que creen en Cristo, pero
solamente dicen, si esto le hace bien a mi familia, pues bueno, creo, ¿verdad? Son personas que son idólatras, se idolatran a ellos mismos. Dios nos dio lo mejor que tenía, lo más preciado, su Hijo, y nosotros ¿qué damos? A veces solo damos migajas de nuestro tiempo, porque idolatramos más el trabajo muchas veces. Pensamos que para qué tanto tiempo para Dios, y le damos el tiempo que nos sobra. A las reuniones pensamos, si tengo tiempo voy, si no tengo otra cosa mejor que hacer voy. Y cuando les quieres dar tus migajas de tiempo a Dios, llegas tarde a la reunión, piensas que para qué llegó la alabanza si la palabra es lo más importante. Eso lo piensas porque no tienes un verdadero conocimiento de Dios, porque de verdad no has reconocido lo que Dios ha hecho en tu vida. No quieres discipularte porque piensas que eres mejor, te idolatras a ti mismo. Dices, ¿para qué me voy a discipular, verdad? Eso que lo hagan los servidores de la iglesia. Y algo muy, muy duro, hermanos. Cuando tienes que ofrendar, ¿qué le ofrendas a Dios? Le das limosnas, le das lo que te sobra. Idolatras tus pensamientos diciendo, ¿para qué doy? Si el pastor tiene, él no necesita. Pero esto lo hacemos porque no tenemos entendido lo que la Biblia habla. La Biblia habla de ofrenda, no de limosna. Habla que lo que ofrecemos es para Dios, no es para el pastor, no es para los servidores, es para Dios. Es lo que debemos entender, hermano. Sí, tal vez suena, muchos han de decir que suena exagerado, ¿verdad? Pero de verdad reflexionemos, estudiemos, conozcamos más a Dios. De verdad empecemos a buscar conocer más de Dios para que podamos entender todo esto. La Biblia habla que demos con alegría, con gozo, sabiendo a quién adoramos, a quién vamos a buscar agradar. Pero ¿qué hacemos? Como idolatramos el dinero, idolatramos nuestro tiempo, idolatramos nuestros pensamientos, nuestros razonamientos que están fuera de las Escrituras, pues bueno, ¿verdad? Y decimos que ¿cuál idolatría? Reflexionemos, hermanos. ¿De verdad que estás idolatrando tus pensamientos? ¿De verdad idolatras más tu trabajo que a Dios? ¿Idolatras más tu tiempo? Que muchos dicen, ¿verdad? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no te discipulas? Pues porque no tengo tiempo. ¿Por qué no llegas temprano a la reunión el día domingo? Porque no tengo tiempo. Hermanos, Dios hoy nos hace esta exhortación, que debemos de reflexionar lo que Él es en nuestras vidas. Y seguimos leyendo. Hemos salido de Jeremías al capítulo 2, en el versículo 13. Aquí viene la exhortación más fuerte que Dios le hizo a Israel y que hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Dice Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 14 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dice, dos males ha hecho el pueblo de Dios, ¿verdad? Dejaron la fuente de agua viva por la ingratitud de nuestros corazones, por la ingratitud de sus corazones, por lo que Dios les dio. Hoy, ¿qué hacemos? Dos males hemos hecho el pueblo de Dios. Dejamos la fuente de agua viva por la ingratitud de nuestros corazones, por lo que Dios nos ha dado. No buscamos aprender de Dios, de su palabra. No nos interesa discipularnos. Piensan que el discipulado solamente es para los que sirven. Hermanos, el discipulado es para toda la iglesia, porque todos somos servidores de Dios. Esa idolatría de hacerle caso solo a nuestros pensamientos, nos retiramos de lo satisfactorio que es estar en Cristo, de llevar una vida conforme a lo que Dios nos manda, por lo insatisfactorio que nos ofrece el mundo. ¿El mundo qué te ofrece? Es un mundo lleno de preocupaciones por el trabajo, por los negocios mundanos, que cuando no los hacemos para dar gloria a Dios y solo al hombre, eso nos trae insatisfacción. Buscamos solo los placeres del mundo, dejamos
el agua viva. Solo buscamos nuestra propia satisfacción, aunque eso nos aparte del agua viva. No buscamos ser distintos al mundo. Nos diluimos con los pensamientos del mundo. Olvidamos las palabras de Jesús que dicen que somos luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Sí, hermano, tal vez te resulte que es una palabra fuerte, pero como te dije en un principio, pues es una palabra para que reflexiones, es para reflexionar, para que de verdad reflexionemos en Dios en qué posición está en nuestras vidas. Aquí vemos, ¿verdad? En estos versículos el Señor ilustra la necedad de la nación con una comparación convincente. En las regiones desérticas y semiáridas de la Tierra Santa, nada es más precioso que el agua. La más valiosa de todas las fuentes de agua era un manantial de donde el agua fluía en abundancia. Todo el año fluía a borbotones, dulce y fresca, dando vida. Esa fuente garantizaba la vida de la gente y del rebaño que bebiera de ella. El Señor era la fuente de agua viva para Israel. Él nunca había dejado de proporcionarles todo lo que querían y necesitaban. En el desierto, nadie sería tan necio como para abandonar esa fuente de agua viva. Sin embargo, eso era lo que había hecho el pueblo de Israel. Habían abandonado al Señor de vida. Esa agua viva que es Cristo, ¿para qué utilizamos el agua? Para limpiarnos, ¿verdad? Para calmar nuestra sed. Pues Dios es esa agua viva que nos limpia, que nos sacia nuestra sed espiritual. Seguimos leyendo. Una segunda fuente de agua en el desierto era el agua de lluvia que previamente había sido recogida y canalizada en cisternas. Las cisternas eran cavadas bajo la tierra, eran cuidadosamente recubiertas y luego las llenaban de agua durante la estación de las lluvias. Los propietarios procedían a sellarlas con una tapa, ¿verdad? Guardando así el agua para usarla en el futuro. Estas cisternas eran una fuente vital de agua para los viajeros y para los pastores que cuidaban los rebaños. Si la cisterna tuviera fugas de agua y se secara, significaría una muerte segura. Ese era el segundo pecado de Israel. Había puesto su confianza en sí mismo y en sus dioses falsos. Cuando necesitó ayuda y libertad, nadie la tuvo. Cuando fueron al pozo, regresaron con el balde vacío y seco. Y regresar con las manos vacías era una experiencia terrible, pero es la única consecuencia para cualquiera que abandone a Cristo y busque ayuda en cualquier otra parte. Tal vez veamos, dice la cisterna, ¿verdad? Nosotros tenemos el pensamiento que la cisterna solo es un depósito de agua en nuestras casas. Pero la cisterna, pues sí, es solamente un depósito de agua hecho por manos humanas y se presta a toda clase de defectos. Uno tiene que bajar a la cisterna y cubrirla con parches de yeso hechos de cal para evitar que haya grietas por las cuales pueda salir el agua y de esta forma perder su uso para su dueño. La cisterna no es una fuente de agua que fluye constantemente y provee agua para la vida diaria. Hay que llenar esa cisterna con frecuencia y en tiempos de sequía, pues el pueblo queda sin agua. Además, muchas veces el sabor del agua no es agradable, ¿verdad? O es tan mala que no se puede usar para beber, solamente se puede usar para el riego. El pueblo ha cavado cisternas, ha buscado a otros dioses, a otros poderes y estos no son los que prometen ser. Como resultado todos van a sufrir porque no se puede vivir sin agua y la cisterna rota no retiene el agua para su uso diario. Los dioses del pueblo no van a poder ayudar a sus adoradores en el momento de necesidad. Lo increíble es que el pueblo de Jehová le ha dejado pensando que puede encontrar la seguridad que necesita en los dioses del pueblo y su poder. Han dejado su confianza en Dios del pacto y han ido tras otras fuentes de poder. Pues estas son cisternas rotas, agrietadas, son vanas, son nada. Nosotros sabemos que al tener una cisterna en casa, pues nos da esa seguridad de que tenemos agua siempre, ¿verdad? Esa agua que sirve, como les dije hace un momento, es un agua que nos sirve para limpiarnos, es un agua que sirve para calmar nuestra sed, es un agua que sirve para necesidades, o sea, primordiales en nosotros mismos. Dios es esa agua viva.
Es agua viva que nosotros debemos de estar llenos de esa agua. Pero ¿cómo está nuestra cisterna espiritual? ¿Tiene grietas? ¿Cuáles son esas grietas que puede tener esa cisterna en nosotros? Esa idolatría, hermanos. Cuando nos idolatramos a nosotros, cuando idolatramos nuestros pensamientos, por ahí se van esas grietas. Cuando hay queja en nuestras vidas, cuando muchas veces Dios nos mete en pruebas, cuando, como decía en un principio, vamos en ese camino y llegamos a esas curvas, ¿verdad? A esas pruebas, pues hay queja en nuestras vidas. Esa agua, en vez de que esté llena nuestra cisterna, se está fugando. Se fuga en la queja, se fuga en la intriga que tenemos en la iglesia como hermanos y hermanos. No dejemos salir esa agua. Llenémonos de esa verdadera agua viva que es Dios. Dios nos va a poner en muchas pruebas, pero siempre esas pruebas van a ser con un propósito, con el propósito de que crezcamos en Él, con el propósito de que de verdad nuestra vida dependa de Él, que Él sea nuestra vida. Hacen una cisterna rota porque buscan solo su placer. Hacen una cisterna rota porque no se quieren comprometer con Cristo. No quieren el compromiso de discipularse. No quieren el compromiso de servir. Hermanos, siempre hacen falta servidores en la iglesia. No quieren el compromiso de congregarse. Cuando la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No quieren el compromiso de verdad de ser fieles a Dios. No quieren comprometerse. Y esa es una fisura que hay en muchos creyentes, hermanos. Y esto no es, como les digo, no es para que se sientan mal o crean que están mal en todo lo que hacen. Es una exhortación para que reflexionen lo que están haciendo, dejando de hacer. Dios siempre nos va a meter en pruebas. Y la vida cristiana no es fácil, hermanos, porque siempre vamos a estar en constante prueba. Pero su palabra siempre nos va a traer ese consuelo, nos va a traer ese aliento para que nosotros sigamos adelante y que no olvidemos nunca de dónde nos ha sacado el Señor. No olvidemos que Él nos rescató cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros teníamos una vida miserable, apartados de Dios, que no éramos felices cuando estábamos sin Dios. Buscábamos por muchos lados, ¿verdad? Como esa necesidad espiritual que teníamos de llenar ese vacío que había en nuestras vidas. Y ahora que hemos conocido a Dios, que decimos que le amamos, que hoy reconocemos toda la obra tan grande que Dios hizo en la cruz, que Él murió por nuestra salvación, que Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, y lo más hermoso, lo más valioso, que Él resucitó para darnos vida junto con Él. Pero muchas veces nos preocupamos más por lo que estamos viviendo, por esas pruebas que vivimos, porque al no conocer a Dios, al no tener a Dios como de verdad, como nuestra vida, cuando llegamos a las pruebas, muchas veces nos desanimamos, ¿verdad? Pensamos que la vida cristiana, ¿para qué sirve? No, hermanos, por eso la palabra siempre tiene promesas, la palabra siempre es una palabra de consuelo. En Josué 1:9, ¿recuerdan? Cuando le dice el Señor a Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy nos dice el Señor, esforcémonos y seamos valientes. Que lo que hoy nos ha dicho sea para que crezcamos en Él, que busquemos de Él, que aprendamos de Él, porque eso es lo que Él quiere. No busquemos en las cosas del mundo. Hoy con el internet, con tanta información, con tantas redes sociales, pues a veces se nos hace muy fácil hasta idolatrar a los que hacen contenido, ¿verdad? En esas aplicaciones. Dice el Salmo 146 en el versículo 3 al 5. Salmo 146, 3 dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confíes en los príncipes, no confíes en el hombre, no confíes en esas palabras que dicen en las redes, que te dicen que tú eres un campeón, que tú eres el único que puedes cambiar tu vida.
Dice el versículo 4, Salmo 146, versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dice el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurados, hermanos, bendecidos, bien bendecidos aquellos que nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Recompongamos el camino, hermanos. Arrepintámonos porque hemos dejado esa fuente de agua viva y hemos cavado esas cisternas rotas. Arrepintámonos si estamos en esa idolatría, si nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Dice el Salmo 31, versículo 21, dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Recordemos cuando estábamos sin Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, que nuestra alma estaba sedienta de Él. Dice el versículo 23, Salmo 31, 23, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda a Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento vuestro corazón, nuestro corazón. ¿Y qué nos vuelve a decir? Esforcémonos. No desmayemos, hermano, cuando nos encontremos en la prueba. Que prueba siempre va a haber muchas pruebas en nuestra vida cristiana. Pero todo esto es con un propósito. El propósito de todas estas pruebas es para que nunca nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Para que cada vez, cada prueba que estemos pasando, pongamos más nuestra confianza en Él. Porque eso es lo que quiere, que nosotros dependamos totalmente de Él. Que Él sea nuestra vida. A lo mejor se te van a hacer pesadas las pruebas muchas veces, ¿verdad? Pero hermano, no olvides la palabra que hoy te ha dado el Señor. No olvides de dónde te ha sacado el Señor. No olvides los primeros días cuando decías que le amabas. Si hoy estás pasando por algunas pruebas y piensas que Dios no está contigo, al contrario, hermanos, es cuando más el Señor está con nosotros, cuando estamos en medio de una prueba. Vamos al libro de Santiago, del capítulo 1, en el versículo 2. Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual
no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, tengamos firme nuestra fe en Jesucristo, tengamos firme nuestras convicciones en Dios, en lo que Él ha hecho en nosotros, en todo lo que nos da cada día, aún sin merecerlo. Porque hay muchas cosas que no las merecemos y sin embargo aún con ese amor que Él nos tiene no las da. Dios no debe de ser una opción para nuestras vidas, Él debe de ser nuestra vida. Terminamos, hermanos. Y vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 8, en el versículo 2 y 3. Vamos a terminar con estos versículos. Dice Deuteronomio 8, versículo número 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a dar gracias y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy, Señor. Es una palabra fuerte, Señor, pero es para que reflexionemos en cómo estamos llevando nuestra vida contigo, Señor. Que, Señor, seamos esa cisterna que de verdad retenga esa agua viva, Señor. Que usemos esa agua viva para limpiarnos, para santificarnos cada día, Señor. Para aprender de ti, para aprender a conocerte más, mi Dios. Gracias te damos. Te ruego por la vida de mis hermanos, Señor. Bendíceles en este día, Señor. Ayúdalos, Padre. Guíalos. Instrúyelos en tu voluntad, Señor. Que, Señor, que se animen cada día, que busquen más de ti cada día, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesús. Amén.